mundo y en la cultura, ¿no? Porque pasa a ser una memoria cultural, porque ya se refleja en cuadros, se refleja en estatuas, se refleja en obras literarias, se refleja en películas, es decir, que ha llegado hasta nuestros días. En el Concilio Vaticano II se separaron los textos que hacían en la fiesta de María Magdalena, que es el 22 de julio, se quitaron aquellos textos que hacían alusión a la mujer de Lucas 7 y a María de Betania y se dejaron solo los textos que hacen alusión a María Magdalena. Pero es muy curioso porque, claro, como en los antiguos predicadores, hay todavía en algunos lugares donde parece que da más juego hablar de una mujer pecadora que se convierte en santa que de hablar de los rasgos con los que es presentada en el Evangelio María Magdalena, que como veremos ahora son mucho más importantes. Y parece que en un nivel popular esto que hace el Concilio Vaticano II pues no ha llegado, porque bueno, seguimos teniendo películas como La Última Tentación de Cristo o como Jesucristo Superstar, etcétera, o como El Discípulo, que no es explícitamente que diga que era una prostituta, pero hay una cosa rara, ¿no? Es verdad que esto está bueno, pues coincide mucho con esa tendencia también patriarcal y androcéntrica de ver que el pecado de la mujer pues es un pecado sexual, un pecado que tiene que ver con su cuerpo, ¿no? Porque Lucas 7, que es donde procede esta identificación, dice que la mujer que unge a Jesús era identificada como pecadora en la ciudad. Pero el término griego que utiliza no es el de prostituta, sino el de pecadora. Y cuando él quiere utilizar prostituta, utiliza prostituta. Tenemos que saber que también en aquella cultura las mujeres que, por ejemplo, tenían una forma de ser que no se adecuaba a los cánones de la mujer pues normativa, corrían el peligro de que se les acusara, bueno, pues de tener, digamos, una moral sexual lasa e incluso de ser pecadoras, ¿no? Como digo, pues claro, el pecado de la mujer en una sociedad patriarcal tenía que ser un pecado que tenía que ver con su cuerpo y un pecado sexual porque la mujer era reducida a cuerpo. Bien, pero si vemos, y luego volveré a las imágenes que actualmente también se están desarrollando sobre María Magdalena y cómo se sigue utilizando esta memoria, bueno, pues me interesa ahora ver cuáles son esos rasgos con los que es recordada María Magdalena en los primeros recuerdos que tenemos de María Magdalena y que aparecen en los evangelios. Antes de empezar con esta segunda parte, quería decir que incluso en esas memorias que se hacen, algunas no tienen ninguna base. De María Magdalena, por ejemplo, María Magdalena penitente, María Magdalena prostituta reformada, es muy curioso porque las mujeres y los varones recordaban estas figuras, pero recordaban aspectos diferentes de estas figuras. A muchas mujeres recordaban María Magdalena mística, es decir, aquella que estaba en una cueva y que era incluso la dulce amiga de Jesús, que muchas veces la ponen con un libro, ¿ya? Bueno, esa María Magdalena que tiene experiencias místicas y sin embargo los escritores masculinos, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los directores espirituales, pues hacían mucho más hincapié en el tema de la prostituta reformada, ¿no? Porque servía un poco para también manejar
a las mujeres, para irles, digamos, dando o intentar unos modelos de mujeres mucho más amoldables, mucho más sumisas y mucho más manejables, porque una mujer, una experiencia mística, una mujer mística que tiene esta unión con Jesús y que tiene esta unión directa, es mucho menos controlable. Entonces vemos que incluso en esas memorias de María Magdalena penitente en una cueva, las mujeres se fijaban en un aspecto que les posibilitaba como personas y algunos varones se fijaban en otro aspecto que iba más por esa idea de una mujer que necesita más control, etc. Pero, insisto, ¿qué es lo que recuerdan los evangelios de María Magdalena? El tema de la memoria es importante porque nosotros recordamos desde el presente, miramos al pasado, recordamos para el presente y para el futuro. Y en ese recordar algo del pasado, el recordar siempre es una interpretación. No hay un recuerdo totalmente objetivo. No, la historia misma, cuando se hace historia, tampoco es totalmente objetiva, porque se seleccionan ciertos aspectos y se les da importancia en función de unos criterios. Y de hecho, la historia de la vida cotidiana, pues es un poner en cuestión la historia habitual que se ha hecho de los grandes vencedores, de las batallas, de los nobles, etc. Por eso digo que el mirar hacia atrás también se hace desde el presente y para el futuro. Entonces, el tema de la memoria es importante, cómo se ha recordado a las primeras mujeres cristianas, cómo se ha recordado a María Magdalena, desde dónde y para qué. Y entonces, si volvemos a los evangelios, ¿qué es lo que son los evangelios? Los evangelios no son crónicas históricas, son la primera plasmación de la memoria que hicieron aquellos primeros seguidores de Jesús, ¿no? Aquel movimiento que se hizo en torno a Jesús. Una memoria que era una memoria oral que se va transmitiendo y que en un momento determinado, puesto que los primeros testigos estaban muriendo, se pone por escrito, se fija. Pero es una memoria también, esa memoria que podemos decir una primera memoria social, que recoge la memoria de aquellos grupos, que recoge la memoria comunicativa, la primera memoria, que esa primera memoria venía incluso de aquellos que habían estado participando en los hechos, ¿eh? Y bueno, pues en ese proceso de recuerdo después se plasma. Y eso es lo que tenemos en los evangelios. Entonces, los evangelios, a través de ellos, estudiados críticamente, es el medio que tenemos para poder llegar a esa primera memoria comunicativa y a esos personajes históricos, en este caso el de María Magdalena, que está como reverberando el eco de aquella figura que ha dado lugar a esa primera memoria. Pero insisto, es una memoria comunicativa que después se hace memoria de un grupo, una memoria social y que se plasma en los evangelios. Entonces, ¿qué rasgos evangélicos son los más importantes, los que encontramos en los evangelios? Bueno, María Magdalena y sus compañeras, sobre todo, aparecen al final de los evangelios. Aparecen en la historia de la pasión. Aparecen precisamente en la muerte de Jesús, la crucifixión, la sepultura y la visita a la tumba. Y nos puede parecer poquísimo, pero hay que saber que esa historia de la pasión, esos últimos capítulos del Evangelio, es una historia, es un relato muy, muy antiguo, que quizá se pueda remontar hacia el año 40-41, es decir, muy poco tiempo después de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús.
y que surge en Jerusalén. Y por lo tanto tiene esos recuerdos de esa primera memoria comunicativa que se plasma y se hace memoria social. Esto no quiere decir que vayan cogiendo nota como un periodista de todo lo que pasaba, pero sí que tenemos esos primeros recuerdos y decir que evidentemente lo que hacen es expresar una experiencia. Los evangelios lo que pretenden es expresar una experiencia de encuentro con Dios en la persona de Jesús. Y pretenden que quien lea los evangelios hagan esa experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que van a elegir, no es un libro de matemáticas, por lo tanto, van a elegir géneros literarios para expresar esa experiencia que tuvieron en esos acontecimientos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no podemos hacer una interpretación literalista y pensar pues que si está hablando de un ángel es que se les apareció un ángel y lo podríamos grabar, y un ángel con dos alas. No, no, no. O sea, son géneros literarios que están estudiados, géneros literarios que aparecen en la literatura del tiempo. Entonces, bueno, en estos relatos que están redactados, están escritos mediante estos géneros literarios, en esta última parte que es tan antigua y tan importante, ahí tenemos a las mujeres. Y los rasgos con los que María Magdalena es recordada, aparece ella siempre con otras mujeres de las que se da el nombre, y esto es muy importante, aparecen siempre mencionadas en forma de listas de nombres. María Magdalena, María la de Santiago y José, o María la de Santiago y Salomé, o María Magdalena, María la de Santiago, Juana y Susana. Estas listas, aunque los exégetas varones, algunos sí, se han fijado en ellas, pero otros tienden a pasarlo de largo. Incluso hay algún gran exégeta que dice, pues sí, se mencionan los nombres de las mujeres, pero no son importantes los nombres, porque no coinciden. Los evangelistas dan nombres diferentes y no coinciden. Entonces, no son tan importantes los nombres que dan, sino saber que iba con mujeres. Bueno, esto es como si dijéramos, no es importante que nos digan el número de los 12, solamente saber que iban con hombres. Que Jesús tenía seguidores varones, pero ¿qué más nos da que fuera Pedro, Santiago, Juan, Andrés? Total, como no coinciden, esto es un sesgo androcéntrico en la exégesis. Claro que importa, e importa muchísimo que las mujeres estén citadas por el nombre y estén citadas en forma de lista, que varía, pero no tanto, no varían tanto. Es verdad que cada evangelista parece que tiene una tradición en algunos casos, pero hay nombres que se repiten en todas las tradiciones. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace una lista, cuando hacemos una lista, ¿para qué es? Para acordarnos de las cosas. Entonces, ¿por qué se hacen las listas de mujeres? Porque las comunidades primeras, lo que quieren es recordar a esas mujeres. Porque es importante, cuando en Semana Santa, por ejemplo, se hacen letanías y se dicen nombres de los antiguos, el recuerdo, el decir el nombre, es fundamental en el recuerdo. Cuando por ejemplo, en los funerales laicos que se hacen de los atentados o del COVID o de tal, sobre todo los atentados, y del 11, no me acuerdo qué es, del 11S o del 11N, que lo que se hacía era decir los nombres de todas las personas. Decir el nombre es sumamente importante. Y en este caso se dicen los nombres de las mujeres porque son importantes para esas pequeñas comunidades, esas primeras comunidades. Y una
un dato curioso, un dato importante, más que curioso, es que el nombre de María Magdalena es siempre citado en primer lugar. Lo mismo que el de Pedro. ¿Por qué? Pues porque es importante para las comunidades, porque en el grupo de mujeres María Magdalena parece haber tenido una relevancia especial. Veremos que después tiene que ver con el tema de la aparición del resucitado, ¿no? Entonces, uno de los rasgos es que las mujeres son recordadas expresamente por las comunidades y lo son en forma por su nombre. ¿Cómo es recordada María Magdalena? No es recordada por el nombre de un varón. María la de Santiago sí. María Magdalena es por su nombre y por el nombre de una ciudad que se supone que es la suya. El nombre de María con el nombre junto con Salomé eran los dos nombres más habituales en ese momento en la zona, en Palestina del siglo I y siglo I antes de Cristo, porque los habían puesto de moda, también se ponían de moda, las princesas asmoneas. Bien, entonces, esto por primera en la lista de mujeres, es ya un rasgo. Segundo, seguidora y discípula de primera hora. Es decir, que es recordada porque esta mujer va con Jesús desde el principio. Y por eso se convierte en testigo de su vida y de su enseñanza. Entonces, ¿por qué sabemos que va con Jesús desde el principio si no aparece hasta el final? Si leemos el Evangelio y no aparece. Pues lo sabemos porque Marcos, que es el Evangelio más antiguo, la tradición más antigua, junto con Q, dice, en el momento de la cruz, dice, y allí estaban María Magdalena, María la de Santiago y la de José y Salomé, y otras, y estaban viendo aquellas que le habían seguido y servido desde Galilea. Seguido y servido desde Galilea. Entonces, si ustedes leen a veces el comentarios, pues se pueden encontrar que lo que se dice es que estas mujeres iban con Jesús y se ocupaban de la logística. Es decir, de hacer la comida, de pues casi lavar la ropa, ¿no? Eso es seguir y servir. Pero esto no es así. Seguir y servir son dos verbos, acoluceo y diaconeo en griego, que son dos verbos técnicos del discipulado. Del discipulado, no de los rabinos, que no admitían mujeres, sino del discipulado de los profetas. Y es muy curioso porque estos dos verbos se utilizan en las 70 en el caso de Elías y Eliseo, que es un profeta y su seguidor, y se utiliza para las mujeres. Y se dice que ellas estaban desde el principio. ¿Por qué no lo ha dicho antes? Bueno, por el plan literario que tiene Marcos. Pero Marcos en la cruz lo que hace es un flashback. Un flashback que al que está leyendo, escuchando, porque los evangelios se escuchaban, al que está escuchando le hace volver atrás y como en las películas nos da una clave que no nos había dado para entender dónde estamos. Y además va a acabar de una forma que al que escucha le hace que vuelva la vista atrás. Y es como descolocar un poco, perdonen la expresión, pero descoloca un poco al que está escuchando, porque, claro, han sido los discípulos, los 12, pero los 12 resulta que cuando llega el momento se van, y aparecen allí unas mujeres que no tenían gran importancia, son las que permanecen. Y resulta que no es que solamente permanezcan, sino que han estado desde el principio, han hecho todo el camino. Y están mostrando a los que escuchan la forma de ser discípulos. Entonces, claro que es importante. No lo ha dicho, pero ya lo está diciendo ahora. Y que estuvieron, tenemos también otro testimonio, un poquito más problemático, que es el Evangelio de Lucas. Lucas 8:1-3 se dice que Jesús iba por las aldeas de Galilea proclamando el reino de Dios con los 12 y con algunas mujeres sanadas
sanadas de enfermedades y de las que había echado demonios. Y dice María Magdalena, Juana, Susana y otras muchas. ¿Eh? Y de María Magdalena dice que había echado 7 demonios. Entonces, primero, sabemos lo que han dicho Marcos y los otros evangelistas, que estas mujeres estuvieron desde el principio, por lo tanto fueron testigos de su vida, de su enseñanza. ¿Qué es eso de que tenían demonios y enfermedades? Bueno, vamos a ver. El reino de Dios, que era lo que Jesús anunciaba, era algo esperado, la salvación definitiva, y 2 de los signos eran la recomposición del pueblo de Israel, por lo tanto el hacer un grupo de 12 estaba aludiendo simbólicamente a esa recomposición del grupo del pueblo de Israel, de las 12 tribus, y por otra parte se esperaba que en ese momento de esa salvación definitiva Dios venciera a todas las fuerzas del mal y los demonios lo que hacían era, bueno, pues como personalizar, digamos, o simbolizar ese mal que se oponía a Dios. Y por eso, pues resulta que Jesús va como son como dos aspectos simbólicos de que está proclamando que esa salvación definitiva ya ha llegado. Por una parte hay un grupo de 12 y por otro hay un grupo de mujeres que ha experimentado esa liberación. Es muy curioso porque si vamos a qué es lo que significa los demonios, la antropología cultural tiene digamos, unas aportaciones muy interesantes sobre el tema de las posesiones, y el tema de las posesiones, lejos de ser algo pues un poco esotérico o que da miedo como la niña del exorcista, pues realmente es un aspecto que tiene una dimensión política muy grande. Y cuando hablo de política, quiero decir de configuración de lo común, de las relaciones comunes, de las relaciones que rigen la convivencia de un pueblo o de una ciudad. Y son 2 formas de concebir la identidad, las relaciones, la función de las personas, el lugar de las personas, lo que se está expresando ahí. No voy a seguir, si luego en las preguntas, si alguien quiere, puedo seguir por ahí. Pero al decir que María Magdalena tiene 7 demonios, no quiere decir que tienen los 7 pecados capitales, como después, posteriormente, se va a interpretar, sino que desde estas claves de la antropología cultural está hablando más bien de una mujer que, vamos a ver, que no estaba muy bien en su piel y en el rol que su entorno le daba, es decir, era una mujer más bien inquieta, ¿no? Y esto en el entorno greco-helenista de Lucas, pues era también bastante evidente que había mujeres de estas. El interés de las mujeres o ese querer un poco más ampliar horizontes, aunque muchas veces nos dicen que es cuestión de 4 díscolas o 4 revolucionarias de antes de ayer, no es verdad, porque las griegas, las romanas en el siglo I ya hablaban de la nueva mujer, etc. ¿no? Bueno, y entonces eso, ahí vemos que María Magdalena es también recordada como seguidora y como discípula de primera hora. Pero además, si nos fijamos, María Magdalena con sus compañeras es recordada como testigo de la muerte de Jesús y de su sepultura. Y esto es importante, es decir, los 4 evangelios nos dicen que estaba allí, que estaba viendo lo que sucedía, ¿no? Y que veían dónde Jesús era puesto. Ellas no lo sepultan, no conocen, no son amigas del que lo sepulta, pero ven dónde era puesto el cuerpo de Jesús.
Y eso va a ser muy importante. Y es importante para las primeras comunidades, ¿no? Porque las tumbas son lugares de memoria que hacen recordar y que además van a dar identidad al grupo. Entonces, estas mujeres son recordadas como testigos de la muerte de Jesús, de lo que pasó en las últimas horas de Jesús, de la muerte y de qué pasa con su cuerpo. Y quizá uno de los últimos rasgos con los que aparece María Magdalena es la de receptora de una aparición del resucitado. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que los relatos evangélicos son relatos. Tratan de expresar una experiencia profunda y lo hacen mediante relatos plásticos. Porque las experiencias profundas, como todas sabemos, son difíciles de expresar. Y si alguien tiene una vena literaria, hará una poesía, buscará una metáfora, pero puede hacer un cuento, puede hacer una imagen. Bueno, estos son los relatos de la visita a la tumba. Hay algunos exégetas que dicen que esos relatos son totalmente inventados, que no tienen ninguna base, que se los inventa Marcos para dar una visibilidad a la fe. Bueno, yo creo que no es así, lo cual no quiere decir que yo crea que las mujeres van a la tumba, abren la tumba, se encuentran a un ángel con vestidos resplandecientes que les dice, no, esto es una forma de expresar una experiencia. Entonces, esa experiencia se da en el entorno de la tumba. Porque esto es evidente, en los relatos a las mujeres siempre se les pone, la experiencia que tienen del resucitado siempre está en el entorno del sepulcro. Así como las experiencias del resucitado que tienen los discípulos varones no están en el entorno del sepulcro, sino que están en el entorno de las celebraciones, de las comidas, etc., a las mujeres sí. ¿Por qué creo yo que es esto? Y aquí, bueno, a mí los estudios sobre los ritos de duelo y los lamentos me parece que dan una idea o que dan unas luces importantes y que abren un camino y que nos dan, bueno, pues una perspectiva muy interesante, ¿no? Para también entender cuál fue el papel de las mujeres en el surgimiento de la fe pascual, en el surgimiento del carisma. Y quizá, bueno, esto para quien no esté, pues no le sea muy común o no esté muy hecho a estas expresiones, pero claro, el querigma es lo que cree el grupo, ¿no? Lo que proclama que ha pasado con Jesús, el credo, diríamos. Bueno, pues yo estoy convencida de que las mujeres, y en concreto María Magdalena, tuvieron un papel muy importante en ese recordar la vida de Jesús y en ese inicio histórico de la fe pascual, y que tuvo que ver precisamente con su visita al sepulcro. Aunque el relato muestra una visita y además al tercer día. Bueno, tercer día, si se cuenta bien, no son ni 3 días, eso es una expresión. Una expresión que viene del Antiguo Testamento porque el tercer día era cuando se iba a manifestar el poder salvador de Dios. Bien, no se sabe, se suele decir que no se sabe cuánto dura la tarde de Pascua, ¿no? Yo creo, la cuestión es que las mujeres van a hacer duelo, que era lo que hacían las mujeres en la tumba con sus seres queridos, y que por otra parte el Evangelio de Pedro así lo dice. El Evangelio de Pedro es un evangelio muy antiguo que no entró en el canon. Y dice, ¿no?, que María Magdalena cogió a sus amigas y fue a hacer a la tumba lo que no habían hecho por miedo los judíos, pero que solían hacer las mujeres con sus seres queridos. Y era ir a llorar, ir a llevarles presentes, ¿no? Bueno, pues
este detalle que después se ha perdido en los evangelios sinópticos, está bastante, yo creo que es bastante claro, y además el Evangelio de Juan nos dice que María Magdalena estaba fuera del sepulcro llorando. Esto es, lo ha unido con los ángeles, etcétera, pero es como un resto de esta tradición, ¿no? O de esta memoria. Entonces, las mujeres van a hacer duelo, hacen duelo, pero en ese duelo por Jesús llegan a descubrir, es decir, tienen esa experiencia que les es dada, por eso hablan de ángeles, ¿no? Es decir, que les viene dada, que les es regalada, de que no hay por qué hacer duelo, porque Jesús está con el Padre, no está en el Seol, no está en la tumba. Y es entonces cuando van también a comunicarlo a los demás. Es esa experiencia del resucitado. El resucitado se les hace presente y les hace evidente que no es necesario hacer duelo en la tumba porque está vivo en Dios. Esta experiencia la plasman en una historia pues muy plástica para expresar esta experiencia y también para hablar a otros en la catequesis de esta experiencia. Bueno, pues María Magdalena aparece como la que recibe en Mateo, está ella y la otra María, y reciben la experiencia del resucitado o la cristofanía, es decir, Cristo se les manifiesta como vivo. Y en Juan aparece ella sola. Fuera sola o fuera acompañada, en realidad parece que son ellas las que tienen esta primera aparición del resucitado, esta vivencia que después comunican a los demás. ¿Por qué no aparece en Marcos y por qué no aparece en Lucas? Porque en esa memoria que se hace también, bueno, Marcos habla de que se les manifiesta un joven vestido de blanco, que puede ser una forma también de hablar de esa presencia del resucitado, de otra forma, ¿no? Ellas salen corriendo y deja el relato abierto, porque es una interpelación a quien está escuchando. En el caso de Lucas es un poco más problemático y Lucas escribe finales de la segunda generación, hacia el 90, y escribe en un contexto greco-helenista, entonces en una comunidad greco-helenista, en ese contexto, bueno, pues hay unos valores culturales entre los cuales está esa concepción de que la palabra de la mujer no tiene valor, no tiene tanto valor como el hombre, que las mujeres, su palabra es muy frágil, lo mismo que su mente, que lo femenino es muy débil, que son muy propensas a dejarse impresionar, que son propensas a las invasiones de los espíritus y de los demonios. Es decir, cuando una mujer hablaba, se podía pensar, había un término para definir la forma de hablar de las mujeres, que es leros. Sin embargo, la forma de hablar de los varones, que merecía mucha mayor credibilidad, era el logos, ¿no? Mucho más racional, y sin embargo la de las mujeres pues era más emocional, es decir, que bueno, eran como tonterías o bobadas o cosas de mentes frágiles, ¿no? Esta era un poco la idea que existía, ¿no? Se pueden dar infinidad de textos de escritores del tiempo. Y esta idea la vemos en Lucas. Lucas dice que las mujeres van al sepulcro, que se les aparecen unos ángeles, les dicen que Jesús, es decir, esa aparición de ese don de Dios que les da y les dice, no, Jesús no está aquí porque buscáis entre los muertos al que está vivo, ha resucitado. Pero así como en los otros evangelios, los ángeles o Jesús les dice, id y decid a mis hermanos, es decir,
id a anunciar y a decir, en Lucas el ángel no les dice nada, no les da ningún recado. Y es más, no obstante, ellas van y anuncian. ¿Pero qué nos dice Lucas? Que no les creyeron. Los 12 no les creyeron. ¿Por qué? O los 11 y los que estaban con ellos. Porque les parecían cosas de locas. Lo que decían les parecieron cosas de locas. Es decir, pues lo típico de esa forma de pensar sobre el hablar y sobre la lógica de las mujeres. ¿Esto qué significa? Significa, por lo que luego vemos, que Lucas ya está, digamos, proponiendo, haciendo una memoria de María Magdalena y de sus compañeras para proponer una forma de ser discípulas, que no es la de Marcos, que ha cedido más al mundo cultural en el que se mueve. En ese mundo cultural las mujeres no podían hablar, no se les creía tanto como a los hombres, su testimonio no tenía valor. Y esto se ve que a Lucas le pesa, porque por otros aspectos que se van dando en el Evangelio, por ejemplo, cuando se habla de que hay que dejar casas, etcétera, se dejan mujeres también, cosa que en los otros evangelios no se dejaban, las mujeres podían ir con Jesús. Y en este momento se dice que las mujeres tienen que, no se les ha creído. Es como decirles, vosotros no anunciéis la resurrección ni habléis de esto porque no os van a creer. Y esto que digo no tiene fundamento porque tenemos otros escritos que no entraron en el canon, son un poco posteriores, en los cuales se habla también de este problema de la pretensión de las mujeres de enseñar. Es decir, las mujeres querían anunciar y querían enseñar. Y hay como en algunos casos, bueno, pues una tendencia a reprimir, a situar a la mujer en un lugar. ¿Por qué? Pues porque el movimiento cristiano se iba separando ya del judaísmo, iba entrando en el mundo grecorromano, en el mundo cultural, en las ciudades del imperio, y los esquemas culturales del imperio tenían un modelo normativo de mujer. Y muchas veces el cristianismo se encontró ahí con un choque entre lo que proponía como posibilidad de actuación de las mujeres, porque era un movimiento alternativo, contracultural, con unos valores contraculturales, y lo que se encuentra en las comunidades que pasan a las ciudades del imperio, que hay que ver cómo nos movemos y que no nos acusen de que queremos destruir casas, las casas familia, porque esto fue una acusación concreta y una acusación que les hacían, de que daban demasiada libertad a las mujeres, y claro, aunque no fuera una institución pública, pero luego, mientras la casa era toda cristiana, muy bien, pero cuando la casa no era cristiana y el dueño de la casa, el pater familias, no se hacía cristiano, pero la mujer y los esclavos sí, pues ahí había un problema muy grande. Y eso es lo que se ve en las pastorales, por ejemplo, y en la carta a los Efesios, o digo en la carta a los Colosenses, en la carta a los Efesios, bueno, ahí se va viendo ese problema. Entonces, este es el problema que vemos en Lucas. Lucas va proponiendo a las mujeres, bueno, una forma de ser. Y otra forma de ser que propone, otra, digamos, reducción del papel de las mujeres, de esa memoria de María Magdalena que vemos en los otros evangelios, es cuando
en Lucas 8, 1 a 3 dice que van con Jesús, ¿no? Pero él no dice que van siguiéndole y sirviéndole, sino que le servían con sus bienes. Claro, aquí introduce un término, sus bienes, que es propio suyo, y aquí lo que está proponiendo, está recordando a estas mujeres y proponiéndolas como modelo de patronas o de verjetas, es decir, de aquellas mujeres que había que con su dinero, porque lo tenían, pues patrocinaban, ayudaban a un grupo, etc. Y esto es lo que está proponiendo como el servir a las mujeres de sus comunidades. Pero les propone como modelo a María Magdalena. Se ve ya esta primera utilización de la memoria de María Magdalena a la que se ha recordado, se le ha presentado efectivamente siguiendo a Jesús, pero ya no dice seguir y servir. Lucas separa y pone servir con sus bienes y luego en la cruz seguir. Y con esta división de los términos tan sutil, lo que hace es proponer un modelo un tanto diferente de seguidora. Bien, digamos que aquí se ve una cierta deriva de esa memoria y de la función social de esa memoria. Ya es una primera que aparece en los evangelios. Luego esto lo vamos a tener en los evangelios extracanónicos y en los escritos eclesiásticos. Lo que vamos a ver es precisamente cómo se utiliza la memoria de estas primeras mujeres para proponer una posición y la otra posición. Es decir, para proponer que las mujeres tienen autoridad para ser líderes de comunidad, líderes espirituales, para enseñar, y otros escritos que se utiliza también a María Magdalena para decir que el papel de las mujeres era otro. Y voy a dar dos ejemplos. En el Evangelio de María, que es del siglo II, un evangelio que se ha dicho que es gnóstico, pero más bien parece neoplatónico y estoico, tiene esas influencias, María Magdalena tiene una revelación del resucitado, es un desarrollo de ese Juan 20 que vemos de la aparición del resucitado. Y Jesús le revela ciertas cosas que ella va a enseñar a los discípulos. Y en un primer momento, Pedro y Andrés, creo que es, le dicen que se lo enseñe y bien, pero de repente dicen, pero bueno, ¿y cómo va a haber, el Señor, cómo va a haber hablado a una mujer sin que lo sepamos nosotros? Por favor, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Entonces, se niegan a aceptar esa autoridad que procede del haber tenido esa experiencia del resucitado. El tener una experiencia del resucitado daba autoridad. San Pablo lo reclama para él mismo. Daba autoridad apostólica, es decir, de enviado a anunciar. Y se ve que algunos grupos, basándose en María Magdalena, están reclamando eso para las mujeres en el Evangelio de María. Sin embargo, tenemos otros escritos, por ejemplo, en la Didascalia Apostolorum, son un poquito posteriores, pero que vemos lo contrario. Entonces, ahí lo que se dice es a las viudas, hay vosotras viudas que os gustaría predicar y os gustaría enseñar lo que tiene que ver con la redención, pero eso no os toca a vosotros, porque eso no os mandó el Señor no les mandó a María Magdalena y a las otras que estaban con ellas a predicar. Vosotras lo que tenéis que hacer es rezar. ¿Qué es lo que se ve aquí? Lo que se quiere es, porque había grupos de viudas que tenían una función en la iglesia, ¿no? Una función incluso en el culto, un lugar en el altar, etc., ¿no? Y organizaban. Entonces, llega un momento en el que se quiere reconducir eso y se las quiere meter en casa. Esto siempre ha sido, ¿eh? Las monjas, este proceso de que a las mujeres se las metía en casa o se las enclaustraba, es la historia de las órdenes religiosas. Bueno, pues entonces se dice, no, vosotras a rezar, porque si el Señor hubiera querido
que os dedicarais a enseñar y a predicar, se lo hubiese mandado a María Magdalena y a sus compañeras. No. María Magdalena en Juan 20 es enviada a vete y di, y hace una interpretación de lo que ha pasado con Jesús. O en otros escritos en los que se está discutiendo si las mujeres pueden ofrecer el pan y el vino. Es decir, si pueden celebrar la Eucaristía, pueden presidir la Eucaristía. Y cada uno va diciendo opiniones, ¿no? Y se le hace decir a María Magdalena, no, ahí se pone a Marta, se le dice, no, porque a nosotros no nos dejó el Señor porque, como si les hubiese dejado a los varones, ¿no? Porque María se rió. La risa, sabéis que es algo que parece que descoloca mucho, y además, por otra parte, la risa era un síntoma en ese momento de debilidad mental en las mujeres. Es decir, quien se reía, las mujeres se debían reír y eso se tomaba porque eran frágiles de mente y de voluntad. Entonces, María Magdalena misma dice, no, no fue porque me reí, sino porque ya desde el principio él había dicho que lo fuerte salvará lo débil, que lo fuerte guiará lo débil. Esto es un topos del momento. Lo masculino era lo fuerte, era lo racional, y eso guiaba a lo femenino, que era lo dado a lo irracional. Bien, esto fue un proceso en el que vemos, bueno, pues que esas memorias se van rehaciendo y reutilizando y se van transformando. Y en esa transformación es donde, bueno, pues se confunde, por ejemplo, primero a María Magdalena se le hace esa prostituta, también se va imponiendo la figura de María de Nazaret en lugar de la de María Magdalena. Por ejemplo, hay algunos escritos, incluso algunos himnos, en los que se dice que la escena de Juan 20, que se aparece el resucitado a María Magdalena, pues ya no es a María Magdalena, es a su madre. Con lo cual, era como decir, bueno, pero aquí nadie leía los evangelios o qué, ¿no? Era a su madre. Y la figura de María de Nazaret va haciéndose gigante y la figura de María de Magdala se va haciendo pequeña. Perdonadme que me dice que no debo tener conectado esto porque que se... Ay, ya va. Se está pues empequeñeciendo esa memoria de María Magdalena, ¿no? Y cómo la memoria de María de Nazaret también se utiliza para magnificar la figura de Pedro y darle bueno, pues unas características y unas atribuciones que no tenía en los evangelios. Y todo esto, digamos que es como batallas de memoria, diríamos, ¿no? Que se utilizan para fines diversos en diferentes momentos. Por eso siempre es muy importante recordar la primera memoria de esta mujer, ¿no? Y reivindicarla también en el hoy. Entonces, hoy se sigue reivindicando la figura de María Magdalena. Se sigue, bueno, reivindicando, se sigue haciendo memoria y seguimos con, si antes era la figura de la prostituta, ahora, pareciendo que se es mucho más moderno, se reivindica la figura de María Magdalena, amante o esposa de Jesús. ¿Ah? Se pasa de prostituta a señora de. Pero ambas memorias no son reales, no están de acuerdo con las primeras memorias que tenemos plasmadas en los evangelios.
Porque reivindicar la memoria de María Magdalena como esposa de Jesús no se hace en función de ella, se hace en función de Jesús, de que se discute o de que pues se piensa sobre el tema de la humanidad de Jesús. Pero una vez más se utiliza a María Magdalena en función de otra cosa. Y de esto podéis encontrar en muchas películas, novelas, el Código da Vinci, por ejemplo, ¿no? Etcétera. La última película de María Magdalena realmente tiene una imagen que se acerca más, aunque hace un poco a una María Magdalena gnóstica, que es otra imagen que yo no he hablado, esa la discípula preferida, la que sabía, la compañera de Jesús, a la que besaba en la boca. Esto de besar en la boca tiene que ver, es un símbolo, tiene que ver con la sabiduría, con el transmitir, etcétera, ¿no? Son símbolos que a veces se interpretan literalmente y han dado lugar, bueno, pues a estas otras memorias de esposa, de amante, etcétera. Pero digo, esta película sí presenta a María Magdalena como una mujer inquieta, habla del exorcismo que le intentan hacer porque piensan que tiene un demonio porque no se quiere casar. Es decir, no quiere aceptar esa imagen normativa que le daban. Ella tenía un don de sanadora, de acercarse a los demás, y entonces no quiere aceptar ese papel y piensan que tiene un demonio y quieren exorcizarla y por poco la matan, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que se acerca más. El tema luego que aparece pues ya es un poquito más complejo, pero ahí sí, ¿no? Y bueno, seguimos con el tema de María Magdalena. Por ejemplo, en Magdala se le ha hecho un gran centro, ¿no? Pero bueno, yo en el libro hago un análisis de esa iglesia y me llama la atención que se pone a María Magdalena y a otras mujeres en el atrio, sosteniendo el atrio, pero dentro de la iglesia quienes sostienen la iglesia son los 12 apóstoles, ¿no? Por lo tanto, no se subraya el tema, ese recuerdo o esa imagen de la aparición del resucitado a María Magdalena, que era lo que daba esa autoridad apostólica y esa palabra con autoridad que aparece en los evangelios y que aparece como ese motivo de discordia en los siglos posteriores, ¿no? Bueno, pues las mujeres, las teólogas feministas, por ejemplo, y muchos grupos de mujeres reivindican la memoria de María Magdalena actualmente, ¿eh? Como algo que les posibilita, que les impulsa, que les libera, ¿eh? Y en esta línea va el cambio que hizo el Papa Francisco cuando cambió de memoria a fiesta. La celebración del 22 de julio se cambió de memoria a fiesta. Todavía tienen que cambiar la solemnidad como San Pedro y San Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que al cambiar la fiesta se le da más importancia porque ya se le celebra desde vísperas y porque además se le propone como modelo a la iglesia, etcétera, ¿no? Y por ahí vamos caminando poquito a poco, aunque sigue habiendo, digamos, pues ciertos movimientos que, bueno, pretenden reivindicar la figura de María Magdalena, pero maquillándola un tanto o presentándola de forma que sea menos, diríamos, no sé si poderosa en ese sentido, ¿no? Rebajando un tanto su autoridad o haciéndola un modelo de mujer bueno, pues que sea menos problemático para ciertas concepciones eclesiales, ¿no? Pero ciertamente la figura de María Magdalena tiene mucho poder evocador y de empoderamiento, que se dice, y de espiritualidad en muchos grupos
de mujeres. Bueno, yo lo dejaría aquí, no es que sea un final así brillante, pero podemos dejarlo abierto para hacer preguntas, que además creo que me he pasado bastante. No, Carmen, ha sido de verdad un placer. No se nos ha hecho en absoluto largo, así que muchas gracias. Y bueno, pues ahora, si no te importa, pues si las compañeras les apetece, vamos a hacer una ronda de preguntas, tampoco demasiado, que no queremos abusar de ti, ¿vale? Y bueno, casi al final ya has estado un poco contestando a la pregunta que te quería hacer, ¿no? Y es que sí que se están haciendo cosas por deshacer el entuerto, ¿no? Pero eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se deshace y por qué incluso en los últimos tiempos se ha complicado el asunto? Porque hemos pasado de eso, lo que tú decías, de ser una prostituta a ser ahora la esposa de Jesús según el Código Da Vinci, y ahora mismo realmente la imagen de María Magdalena en el pueblo, la gente está desfigurada totalmente de lo que es de lo que realmente está en las escrituras, ¿no? Sí, sí, yo Bueno, creo es la utilización de la memoria para, bueno, pues para diferentes intereses. En este caso, en el caso de la mujer de Jesús, pues realmente es lo que interesa es Jesús y lo que interesa es si se casó o no se casó, el tema de la sexualidad. Bueno, pues un Jesús humano, no humano, lo que se va es en contra, digamos, de, pues más bien del estatus clerical, pero claro, para eso se utiliza también a María Magdalena, no se le da un estatuto independiente, digamos, no se recupera lo que dice el Evangelio de ella, que es muy importante, ¿no? lo Claro, que llama la atención, perdón, lo que llama la atención es que la propia Iglesia no ponga a María Magdalena en el lugar que está. Quiere decir que no anuncia a bombo y platillo que estamos equivocados y estamos haciendo como se hace en otro tipo de cuestiones, ¿no? bueno, es que reconocer, por ejemplo, la autoridad de María Magdalena, Sí, es que tiene lo suyo también, claro. tendría otras consecuencias. Por eso las teólogas feministas la reivindican y reivindican esos aspectos de la autoridad de palabra, porque claro, yo he hablado del tema de la autoridad, pero es muy interesante hablar de cómo se concebía la autoridad y el cómo se pasaba la autoridad fue un problema muy importante hacia el siglo, finales del siglo I, o sea, finales de la segunda generación, principios de la tercera, 110, 150, ¿no? En la iglesia, porque los discípulos de Jesús iban muriendo. Entonces, ¿quién tenía autoridad para decir si sí o si no? Y cómo se transmitía esa autoridad. Entonces, fue cuando, bueno, pues todo el tema de la imposición de las manos o quién podía tener esa autoridad, pero ahí entran los esquemas culturales. Entonces, las mujeres no podían tener esa autoridad, porque la idea de la autoritas, de los mayores, que eran los que tenían esa autoridad que recogían desde los inicios. ¿Ah? Hannah Arendt tiene un artículo, What Was Authority?, que a mí me parece muy iluminador, ¿no? Y dice, pues eso, como esa autoridad era los mayores, los patres, pero eso iba por varones. Entonces no podía ir por mujeres, aunque estuvieran desde el principio. Por eso vemos esas discusiones. Entonces, claro, reconocer la autoridad desde el principio de estas mujeres, Lucas, por ejemplo, dice que para ser testigo, para ser apóstol, se necesita haber estado con Jesús desde el principio, ser testigo de su muerte y resurrección y ser varón. Ah, Porque claro, el otro, claro que lo cumplían las mujeres. ¿Eh? claro. Eh, pero sin embargo, San Pablo no tiene esa concepción. Entonces, reconocer todo esto que es procesual, que el cristianismo tiene la historicidad en sus entrañas,
que hay unos esquemas culturales que conformaron ciertos conceptos y cierta organización. Eso tiene consecuencias. No son fáciles, ¿eh? Y no todo el mundo está dispuesto a aceptarlas. Hay muchas fuerzas encontradas. Claro, claro. ¿Alguien quería preguntar? Sí, Cristina Malena. Tienes la Cristina. palabra, Cristina. Justamente da la sensación justamente de lo que preguntaba Ana y de lo que tú acabas de decir. Cristina, no te oigo, perdona. Acércate un poco más al micro. ¿Me escuchas ahora? Sí, es que... A ver, sí. ahora me escuchas, me estoy acercando. Sí, ahora te escucho bien. Desde lo que preguntaba Ana y lo que tú dices, es como que la figura, por los siglos de los siglos, aparente, ha quedado cristalizada, la figura de María Magdalena. Entonces, la pregunta que surge, a mí, por lo menos desde mi ignorancia, es, a través de todos estos siglos, sin nadie desde el punto de vista de teólogos o de estudiosos, etcétera, nadie ha cuestionado esa imagen que quedó como muy, muy fija de María Magdalena, hasta el siglo XX, casi XXI, ¿no? Bueno, no, sí. ¿Y hay cambios o no? Sí, por ejemplo, con el tema de la identificación de mujeres, hubo en el siglo XIV, XV, XVI, ha habido siempre en discusiones de teólogos incluso que discutían sobre si eran 3 mujeres o una. Entonces, esto es importante porque si son 3 mujeres, son 3 mujeres y ya está. Si es una, es cuando se identifican. Y hubo muchas controversias, incluso en algunos casos intervino la Sorbona para decir que eran una. ¿Por qué? Porque en ese momento interesaba ese modelo, digamos, bueno, la influencia que podía tener en un modelo de mujer, casi para culpabilizar, ¿no? O para ver que las mujeres necesitaban conducción. Pero sí se ha discutido. Y las mujeres, hay mujeres, por ejemplo, Cristina de Pizan, del siglo XV, una escritora, ella habla de María Magdalena y dice, es muy curioso porque, bueno, habla de ella como aquella que recibe el mandato de enseñar y de ir a anunciar. Y lo pone en la ciudad de las damas, que claro, es así como el reino de Dios, ¿no? Es como un lugar imaginario donde las relaciones podían ser de otra forma. ¿Ah? Ella escribe esa ciudad de las damas, la describe y habla de María Magdalena y habla de esto. Ella da otra imagen y hay varones que también dan otra imagen. Entonces, ha sido algo discutido. Lo que pasa es que, bueno, como muchas veces a la hora de predicar es mucho más fácil esa predicación de la mujer pecadora que se convierte y pasa a ser santa, y eso se convierte en un modelo para seguir, en un modelo que es bastante discutible, pero en un modelo de comportamiento, pues quizá es lo que se ha ido reproduciendo. No se debería reproducir ya más a partir del Vaticano II, porque ya oficialmente la Iglesia dijo en un concilio que esto no, lo que se había sido discutido, pero después yo todavía lo he oído, ¿eh? Entonces sí, se sigue ahí discutiendo. Bueno, gracias, Carmen. Le vamos a pasar la palabra a Sol Durini. Tienes la palabra, Sol. Gracias. Carmen, muchas gracias por esa maravillosa conferencia que nos has dado. Yo te quería preguntar que para esta confusión con las 3 mujeres que mencionabas, también digamos que a partir del siglo V, ¿no? Influyó también mucho Jacobo de la Vorágine, con la confusión de la prostituta María Egipcíaca,
¿no? Que realmente fue prostituta y después hizo su penitencia en el desierto durante muchísimos años. Y también, digamos que es en los primeros siglos prácticamente. Otra cosa, cuando comentabas el Evangelio no apócrifo de María, digo apócrifo, no canónico, de María Magdalena, que comentabas el hecho de que, bueno, que ahí se dice que justamente tuvo la primera aparición de Jesucristo resucitado, y que evidentemente no le creyeron los discípulos, pero bueno, sobre todo lo que hace mención de Pedro y Andrés, y que sin embargo hubo otros como Mateo que sí le creyó. O sea que de alguna manera también están las discusiones entre ellos mismos, que eran hombres y discutían, y sin embargo unos estaban de acuerdo y otros no. Y sabemos que los discípulos se confundían, los 12 discípulos se confundieron muchas veces, y muchas veces tuvieron pues sus diferencias. Y por último, esta última que mencionabas, que impresiona mucho, ¿no? Toda esta imagen que se está utilizando evidentemente a Cristo, y evidentemente es como para desmitificar, y a María Magdalena, esto de que si fueron amantes, además sería una figura en ese momento tremenda, pensando lo que significaría, o esposos, y incluso creó una dinastía femenina en alguna película, creo que la de Código Da Vinci, que mencionaba la novela y la película. Y bueno, y todo eso en realidad, digo, evidentemente responde no a humanizarlos, sino más bien a denigrarlos, porque en realidad están denigrando las imágenes, porque es como sacar la divinidad en algún punto y darle humanidad, pero en detrimento de la divinidad, ¿no? Y que evidentemente responde ya a textos, sí, toman elementos de textos no canónicos, pero a su vez inventan muchísimo a partir de eso, y hacen el análisis que bien les viene, ¿no? Y no sé a qué fuerza, si se puede decir, o a qué intención llevaría toda esta movilización, más bien literaria o cinematográfica, pero evidentemente poco basada en textos reales, o nada, casi prácticamente, ¿no? Gracias, perdóname que hice mucha No, te agradezco, porque lo que has dicho es verdad, no se puede decir todo, pero efectivamente, lo que pasa es que no me acuerdo lo primero que has dicho. Lo de María Egipciaca. María Egipciaca. Eso es. Sí, yo no lo he comentado, pero muchas veces las figuras van cogiendo elementos de otras figuras, y en este caso es que al final, como todas, en Google todas somos María ahora, ¿no? Como pongas María no sé qué, en el correo todo aparece María o José. Bueno, pues en el caso de las Marías, es que por eso se dice las Marías, porque se empezaron a juntar Marías, y en el caso de María Magdalena, pues efectivamente se junta la figura de María Egipciaca, que fue una prostituta de Egipto que acabó en una cueva, anacoreta, etc. Y se va mezclando estratos, figuras, etc., ¿no? Y el Evangelio de María, es verdad, Leví dice que, bueno, la defiende. Esto a veces se dice, no, es que Pedro y María Magdalena se llevaban a matar. O sea, no son las figuras históricas, son grupos que cogen la memoria de esos primeros discípulos y tratan de legitimar sus posturas en esos primeros discípulos. Entonces, hay grupos que cogen a María Magdalena para legitimar el liderazgo espiritual de las mujeres, ¿no? Y otros grupos que parece que no les hacía gracia eso, ¿no? Y otros, bueno, pues que podían discutir ese aspecto. Entonces, lo que vemos es esa pluralidad de movimientos, porque el cristianismo no fue cristianismo hasta mediados del siglo II, algunos dicen que mucho después, sino que fue un grupo de renovación intrajudía, que se fue desarrollando hasta llegar a ser un sistema religioso separado. Y en ese proceso, claro, ese proceso es un proceso histórico, por eso se suele decir que ahí la historicidad está dentro de la conformación del cristianismo, y le influyen los esquemas culturales y le influyen las formas de pensar, y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de acercarnos a los textos
y de ver cómo se va haciendo ese proceso y por qué, ¿no? En el caso de María Magdalena es muy importante. Bueno, vemos que hay un proceso, pero ¿por qué? Para no repetir sin más o no fundamentar ciertas actitudes y ciertos comportamientos actuales en algo que es cultural, coyuntural o una relectura que precisamente no es la más coherente con la intuición original. Por eso es importante volver a los textos primeros, ¿no? Los evangelios que quedan fuera, de los extracanónicos o escritos extracanónicos, fueran ya este tipo de evangelios pues, de diferentes procedencias filosóficas, como los escritos que son más eclesiásticos, ordenanzas eclesiásticas, pues lo que nos ayudan a ver es, bueno, ese camino difícil que se va haciendo y esas querellas que se van dando y esas luchas que se van dando, ¿no? Esas dudas, esas preguntas, esos intentos de respuesta, algunos mejor y otros peor. Por eso es interesante estudiar el proceso de esa conformación del cristianismo, ver que es un proceso y que la cultura y donde se va haciendo le influye, ¿no? Para no repetir a lo tonto, digamos, y no pensar que esto es voluntad de Dios lo que no lo es. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Bueno, pues nada. Carmen, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias porque ha sido muy interesante y porque has utilizado tu tiempo y tus vacaciones para nosotras y para nuestro programa de becas. Y bueno, pues estamos deseando que alguna vez bajes por Marbella para podernos reunir cuando ya acabe todo esto, que sí que nos apetece compartir contigo porque eres una mujer muy, muy interesante. Así que estamos a tu disposición. Pues nada, igual que tú has estado la nuestra. Espero a ver, todo el mundo quiere aplaudir, pero yo no he abierto los micros. Un placer, de verdad. Sí. Pues nada, que tengáis buena tarde. Sí. Que yo os veo con el abanico, o sea que hace mucho calor. Sí, sí que ha hecho calor. Y bueno, pues nada. A todos los demás, pues muchísimas gracias por asistir y bueno, espero que os lo hayáis pasado bien, que os haya fundido. Y bueno, pues gracias a todos. Esperamos en la próxima, que sabéis que tenemos muchas. Y porque tenemos que movilizarnos, porque en el conocimiento creemos que está la mejora, ahí pensamos que está la evolución. Y bueno, y también en el conocimiento que podemos pagar para las chicas con las becas. Así que gracias a todas. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hasta luego. Ay.